Y luego, ¿cuándo volvéis de Valencia? ¿Te acuerdas? Pues cuando conquistaron Valencia, fíjate que resulta que todos eran rojos en Valencia. Y al día siguiente que entran los nacionales, resulta que todas las casas tenían la bandera nacional. Todos pusieron la bandera nacional. Ahí por la hostia decía, mi madre se decía, pero joder, ¿y de dónde habrán sacado estos las banderas? Sí, así es. Y vinimos a Durango y el padre a la cárcel. ¿Cómo vinisteis a Durango? Pues vendríamos en tren, digo yo. En tren, ¿no? ¿Y el padre le tuvieron en Valencia o en Durango? No, en Durango sería. No, en Valencia no lo detuvieron aquí. Y yo me acuerdo cuando iba a la cárcel pequeño, debía de ser donde está el Hotel Carton, o estaba allí Hacienda, o había que bajar unas escaleras y era un sótano grandísimo. Entonces allí iba yo con la madre y todos los presos venían y, joder, a abrazarte y la hostia, claro. Y un niño pequeño, o sea, había que bajar un montón de escaleras y luego todo allí estaba lleno de colchones, bueno, de todos presos. O sea, os dejaban entrar hasta dentro de la cárcel, entonces. Sí, mi madre iba allí con el paquete o lo que sea, o yo entraba, no sé si mi madre igual quedaría en las escaleras. Eso no te voy a decir, pero que yo sí. Yo estaba allí. Y ese recuerdo lo tienes vivo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo hizo tu padre en la cárcel? Sería un año o más. Un año más o menos estaría. Y luego, pues claro, venir aquí... ¿Sabes si le juzgaron a tu padre? ¿Sabes si le juzgaron? Pues no sé, eso sí que no te voy a decir. Juzgar por condenas y eso no ha tenido mi padre. Condenas de muerte. Entonces, Jacinto y todos tenían cadena perpetua y de muerte y la hostia, pero mi padre eso no. Llegar aquí... ¿Quién has dicho que tenía cadena? Este es Jacinto García. Jacinto García. Sí, porque fue sargento en la República.